Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios me los bendiga. En esta tarde es un gozo y un placer para mí que me estén sintonizando a estas horas de la tarde. Y quiero que abran su Biblia, por favor, en Hebreos. Allí mismo vamos a tener el mensaje, pero en el capítulo 9. Pero hablan en Hebreos capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versos 7 al 19. Hebreos 3, 7 al 19. Si apenas me acaba de sintonizar, por favor, abra su Biblia en Hebreos, capítulo 3, verso 7 al verso 19. Si lo encontró, diga amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Gloria a Dios. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad? Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor, y te damos gracias por este gran privilegio, Señor, que nos das, Señor, para exponer tu palabra, Señor, a todos aquellos que están escuchando. Te damos gracias por esta semana de trabajo, Señor, y gracias porque los trajiste con bien, Señor. Y te pedimos que tú los sigas bendiciendo y los sigas fortaleciendo y que nunca pierdan su fe, que siempre permanezcan en ti, Padre, porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Tengo unos anuncios para ustedes. Próximo domingo a las 10:45, escuela dominical por medio de nuestro hermano Alfredo Díaz para los adultos y nuestra hermana Longoria con los jóvenes, y a las 11 tendremos el servicio de adoración con unas alabanzas por medio de nuestros hermanos Carrillo,
y después siguiendo el mensaje de la palabra de Dios por su servidor. También el domingo por la tarde tendremos otro servicio a las 6 de la tarde. Próximo domingo estemos orando por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Estamos orando por todos los enfermos. Estamos orando por la iglesia para que sigan siendo fieles. Yo creo que pronto nos vamos a reunir de nuevo, próximamente, quizás para el próximo mes de julio. Yo les voy a estar avisando, pero estamos orando y para permanecer siempre en el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia allí mismo en Hebreos, capítulo 9, verso 15 al verso 22. Bueno, vamos a leer Hebreos 9 desde el verso 11 al 22, pero nos vamos a centrar del 15 al 22. Hebreos 9, verso 11 al 22. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 22. Si lo encontró, diga amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por estar delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que prepares nuestra mente y nuestro corazón. Danos conocimiento, entendimiento, Padre, para poder entender y atesorar tu palabra.
Quita todo aquello que estorbe, aquellos pensamientos, aquel corazón duro, Señor, quebrántalo. Te pedimos que en esta noche hables a lo profundo de nuestro ser, porque todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y su pueblo dice, amén. Cristo, el ministro y mediador del nuevo pacto. Cristo, el ministro y mediador del nuevo pacto. Jesucristo es el mediador del Nuevo Testamento o pacto. Recuerde que un testamento o pacto es un acuerdo entre dos partes. Este pacto es el gran pacto de Dios, el nuevo pacto y acuerdo que Él ha hecho con el hombre. Dios ha hecho un nuevo acuerdo con el hombre. Ya Él no se relaciona con el hombre como lo hacía siglos atrás, es decir, por medio de la ley. El hombre tratando de cumplir ciertas reglas y reglamentos, volviéndose así acepto ante Dios. Bajo el antiguo pacto de la ley, el hombre no podía relacionarse con Dios ni de un modo adecuado ni perfecto, porque el hombre no podía cumplir la ley, porque siempre rompía su relación con Dios. Y a consecuencia de esto, el hombre fue condenado y alejado de Dios. Nunca tuvo fraternidad y comunión con Dios, no de manera constante. No tenía una fraternidad y amistad con Dios. Un corazón y conciencia tranquila. Sentirse completamente libre de culpa por saber que sus pecados son verdaderamente perdonados. Y la liberación del pecado, el mal, la corrupción, la muerte y la condenación. La garantía y la seguridad absoluta de que Dios lo ha perdonado, ha aceptado y que vivirá para siempre en la presencia de Dios. No tenía esa seguridad. El nuevo pacto suple cada una de estas necesidades y la suple solamente por medio de Jesucristo, el cual es el mediador del nuevo pacto. Número 1. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. Mire el versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Un mediador es una persona que media entre dos partes y las une. Él es el negociador, el intermediario, el mediador. Y este es Jesucristo, el gran mediador entre Dios y el hombre. Pero, ¿qué le da
a Jesucristo el derecho de ser el gran mediador entre Dios y el hombre, porque Él es el mediador y no algún gran líder de una religión terrenal. ¿Qué sucede con Jesucristo que lo hace tan único, que lo hace sobresalir por encima del resto cuando se trata de una relación con Dios? Su muerte, la muerte de Jesucristo, es lo que le da el derecho de ser el mediador entre Dios y el hombre. Cuando Jesucristo murió, Él murió por todos los hombres. Él sacrificó su vida por todos, sin importar quiénes fueran. Él aceptó los pecados de todos los hombres, como suyos propios. Él cargó la culpa y la condenación de cada persona. ¿Y cómo pudo Él hacer esto? Porque Él es el Hijo de Dios, que había venido a la tierra con este propósito y no con otro, por lo cual Él se hizo de carne y hueso y vivió como hombre en la tierra. Pero había una diferencia marcada. Él nunca pecó. Él nunca transgredió la ley de Dios. Él poseía la justicia perfecta. Él se comportó ante los hombres como el hombre ideal, lo que quiere decir que su justicia perfecta podía cubrir al hombre. Pero se necesitaba algo más, algo fundamental. El ser humano había cometido pecados y transgresiones. Por lo tanto, era culpable ante Dios. Por consiguiente, tenía que pagarse el castigo por haber violado la ley. El hombre tenía que morir, o de lo contrario, algún sacrificio perfecto tenía que sustituirlo y morir por él. Y tal como se había planteado, solo había una persona perfecta e ideal, y este era el Señor Jesucristo. Solamente Él podía dar el paso al frente y cargar la culpa y el castigo por el hombre. Esto es lo que hace sobresalir, esto es lo que diferencia a Jesucristo del resto en el universo. Él está por encima de todo, por lo cual esto lo califica como el gran mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo murió por el hombre. Él se sacrificó a sí mismo por el hombre. Su muerte redime al hombre, libera al hombre del pecado, la muerte y el castigo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados, los cuales Él soportó, nosotros no tenemos que soportarlos. Él ya lo hizo. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo por nuestra muerte, Él lo hizo por nosotros. Nosotros merecíamos la muerte, mas ya no tenemos que hacerlo, porque Él lo hizo. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo por nuestro castigo, Él ya soportó nuestro castigo.
nosotros no tenemos que enfrentar el castigo y los resultados son gloriosos. Se perdonan nuestros pecados y recibimos una herencia eterna. Dios nos acepta y recibimos la promesa y la garantía gloriosa de vivir con Él por toda la eternidad. Recibimos aquello que anhelamos, el amor y fraternidad con Dios, un corazón y conciencia con paz y tranquilidad. Recibimos la liberación del pecado, la muerte y la condenación. Y recibimos una garantía y seguridad absoluta de la vida eterna. Y del versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y Dios acumula argumento tras argumento y prueba tras prueba para demostrar que Jesucristo es el gran ministro y sumo sacerdote del cielo. Y existen dos argumentos fuertes proporcionados en esta escritura. Número 2. Argumento número 1. Un testamento no cobra efecto sin la muerte del testador. Argumento número 1. Un testamento no cobra efecto sin la muerte del testador. Mire el versículo 16 y 17. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Argumento número 1. Donde hay última voluntad o testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. Este elemento fundamental debe de tenerse en cuenta. El pacto de Dios con el hombre es el pacto de una última voluntad o testamento. Es decir, las condiciones las establece exclusivamente Dios, no el hombre. Dios establece los términos y condiciones y el hombre los acepta o los rechaza. El testamento o pacto de Dios es algo así como la última voluntad y testamento de cualquier hombre. Quien lo recibe no puede cambiar los términos del testamento o voluntad, solamente puede aceptarlos o rechazarlos. Y debemos de entender esto. ¿Hasta cuándo un testamento o pacto no cobra efecto? Hasta que intervenga la muerte del testador. Dios había dispuesto que su nuevo pacto no cobraría efecto hasta que hubiese muerto Jesucristo. De la misma manera que los hombres al morir ceden su herencia a aquellos que quieren y por los cuales se preocupan. Al morir su hijo, Dios cede su herencia
a aquellos que Él quiere y por los cuales se preocupa. Y la prueba de que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto es que Él murió como sacrificio por nuestros pecados. Mire, allí mismo en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Punto número 3. Argumento número 2. Argumento número 2. La institución del primer pacto demuestra que todas las cosas son limpiadas por medio de sangre. Argumento número 2. La institución del primer pacto demuestra que todas las cosas son limpiadas por medio de sangre. Mire el verso 18, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Argumento número 2. La institución del antiguo pacto demuestra que todas las cosas son limpiadas por medio de sangre. Y esto se ve claramente cuando Moisés instituyó el viejo pacto, porque después que Dios le dio la ley a Moisés, Moisés se la transmitió al pueblo y luego realizó una ofrenda de sacrificio al Señor. Él tomó la sangre del animal y la roció sobre el libro del pacto y el pueblo. Este era un servicio de dedicación, un servicio de conmemoración de la institución del primer pacto de Dios. Y note cómo se instruía por medio de sangre, por medio del derramamiento de la sangre de un sacrificio. Mire lo que Moisés dice ahí en el verso 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Pero esto no es el único ejemplo con que contamos. Moisés también realizó un servicio de dedicación cuando se terminó el tabernáculo con todo el mobiliario. Y el verso 21, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Y cuál es la importancia de este argumento? Verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
bajo el pacto y la ley, casi todas las cosas se limpiaban por medio de la sangre. De hecho, sin el derramamiento de sangre no había limpieza ni perdón. Así sucedía en todo el reino de la ley, desde el momento de la institución de la ley hasta la actualidad, porque los hombres siempre han sentido una sensación de fracaso, de carencia, de imperfección. Han reconocido una verdad aterradora. Tenían que pagar por sus pecados, o de lo contrario, alguien o algo tenía que ocupar su lugar y ser sacrificado por ellos. Por consiguiente, el hombre constantemente ha realizado sacrificios por sus pecados, con el fin de volverse acepto ante Dios. Siempre ha presentido y sabido que sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay limpieza ni perdón. Este es el argumento, la prueba de que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto de Dios con el hombre. Él ha pagado el castigo por los pecados del hombre. Él ha instituido y puesto en vigor el nuevo pacto de Dios con el hombre. Vaya conmigo ahí en Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. No pierda su cita de Hebreos 9. Mateo 26, 28. Es Cristo hablando. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho se derramada para remisión de los pecados. A Cristo sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el mediador del nuevo pacto, el cual nos limpió con su sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Ya somos limpios por la sangre de nuestro Jesucristo. Ahora somos parte del reino de Dios a través de este nuevo pacto. Y tuvimos entrada a este nuevo pacto solamente a través de la sangre de Jesús. Por eso Él es el gran mediador. Él es el que intercede por nosotros. Él murió por nosotros, pero resucitó por nosotros para justificarnos delante de su Padre. Ahora tenemos la seguridad de la vida eterna porque nuestro Salvador ha resucitado. Tenemos un nuevo pacto con Dios y un mejor pacto a través de Cristo Jesús. Tenemos esa seguridad de la salvación y de la vida eterna, porque Él pagó el precio para que fuera posible este nuevo pacto. Y nosotros tuvimos entrada en este nuevo pacto a través de la fe en Cristo Jesús. Allí donde estás, dobla tus rodillas y medita en la maravillosa palabra de Dios. Una palabra que da seguridad y esperanza, por lo cual el mensaje de Dios no puede quedarse sin invitación, porque el propósito de Dios es de hacernos herederos de su gloria, de heredarnos la vida eterna, el perdonar todos tus pecados por la sangre que derramó
en la cruz del Calvario. Tú puedes ser parte del Nuevo Testamento. Puedes ser un heredero cuando recibes a Cristo como Salvador de tu vida. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Quizás no llegue el mañana, pero hoy Dios te está dando la oportunidad para que recibas la salvación y la vida eterna. Solamente recibe a Cristo como tu Salvador. Si en esta tarde lo quieres recibir, tú que todavía no le has recibido y quieres recibirlo, solamente haz esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por la salvación y por la vida eterna. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de mi vida pasada. Ahora quiero servirte y vivir para ti. Y vivir una vida que glorifica tu nombre. Yo te recibo como Salvador de mi vida. Envía a tu Espíritu Santo para que more en mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Y todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quisiera hacerte una invitación a ti que te has retirado del Señor y quieres reconciliarte con el Señor. Y también a ti que tienes una necesidad o un problema o que estás enfermo. Quiero invitarte a que oremos juntos al Señor. Quisiera invitar al pueblo de Dios a tomar este tiempo para adorarlo y bendecir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él merece toda gloria y toda honra. Tomemos este momento tan especial para darle gracias a nuestro Señor, porque nos ha hecho herederos del reino eterno, herederos de la vida eterna, y nos ha dado una salvación tan grande. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no postrarnos ante su presencia y adorarle? Adora al Señor y dale gracias a nuestro Dios por toda su misericordia, por todo su amor para con nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. No tenemos con qué pagarte todo lo que has hecho por nosotros. Nos has hecho tus herederos, tus hijos, Señor. Nos has hecho herederos del reino eterno, Padre. Y tú lo hiciste a través del nuevo pacto, a través de tu sangre, de tu sacrificio. Tú nos reconciliaste con tu Padre. Nos limpiaste de todo pecado, Señor. Y nos ha dado una herencia eterna, Padre.
nosotros estamos seguros de esa herencia, porque tú ya lo hiciste, Padre, en este nuevo pacto. Gracias, Señor, porque por tu misericordia tuvimos entrada a este nuevo pacto. Te bendecimos y te adoramos. Te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Te pedimos en esta noche por todos aquellos que están pasando por una necesidad, que tú la suplas. Por todos los enfermos, Señor. Todos aquellos que están en el hospital o en sus hogares por causa de este virus. Tócalos en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad, Padre, sánalos en el nombre de Jesús. Glorifícate en cada vida. Aquel que se ha apartado, Señor, y quiere reconciliarse contigo, Señor, porque tú no rechazas a nadie. Y aquel que se quiere alejar, se está enfriando, reanímalo para gloria de tu nombre, porque tú estás a la puerta y tú vienes por tu pueblo, aquellos que tú has redimido con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por este hermoso mensaje que nos da la seguridad que tenemos un reino eterno y somos parte de ese reino a través de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te pido que abra la ventana de los cielos y derrama bendición que sobreabunde sobre tu pueblo, porque todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y su pueblo dice, amén. Espero que hayamos entendido este hermoso mensaje y sea de una gran bendición. Atesoremos la palabra de nuestro Dios, porque en la palabra se encuentra la vida eterna. Pues muchas gracias, hermanos, por estar sintonizándonos a esta hora. Los esperamos próximo domingo a las 10 de la mañana con la escuela dominical y a las 11 el servicio de adoración y a las 6 de la tarde otro servicio. Los esperamos sin falta. El domingo es el día del Señor, donde le alabamos y le glorificamos y descansamos en su presencia, donde le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Dios me los bendiga y los esperamos próximo domingo. Dios los bendiga.